1:12 minutos. Iba a decir 13, no, nos faltan unos segundos para llegar a 13. 1:12 del mediodía. Estamos de vuelta, más de uno Badajoz, en la sintonía de Onda Cero, y abrimos página dedicada al misterio. ¿Recuerdan ustedes esas historias de miedo que nos contábamos así más de pequeñines en sitios oscuros y nos metíamos miedo los unos a los otros? Bueno, vamos a hablar un poco de estas historias, pero llevado ahora mismo a lo que es la actualidad, que no es otra cosa que redes sociales, internet, foros y demás. No sé si han oído hablar del concepto creepypasta. Igual sí, o igual no. O no sé si han oído hablar, que esto está ahora más de actualidad, lo que se llama The Backrooms. Las habitaciones de atrás. Samuel Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Zurita? Buenas tardes. Tú has oído bastante de esto. Bueno, he escuchado bastante de esto, he leído bastante, porque son las historias de miedo que se originan principalmente en Internet. Y los chavales, los más jóvenes, las nuevas generaciones, los millennials, son las que están expandiendo este tipo de historias, cuando en nuestros tiempos pues se contaban otras, sí, que era la chica de la curva, las historias del hombre del saco, que son, por así decirlo, son como los nuevos mitos. Yo tenía por ahí un trabajillo que empecé a escribir, lo que pasa es que lo dejé a medias, lo de los nuevos mitos de Internet, lo titulé así, sí. Y son como estas historias de miedo. A mí, sobre todo, el personaje de Slenderman siempre me ha atraído bastante, porque hablamos de este tipo de historia. Cuando la gente escuche historias creepypasta, pues significan eso. Son pequeños relatos, pequeñas historias que nacen en Internet, se desarrollan en Internet luego con elementos, porque esto es un poco como funciona lo del teléfono estropeado, que se origina de una manera, otro le añade otra cosa y tal, y al final pues lo que tenemos es una especie de historia que mucha gente se la cree. Y ahí es donde está la raíz del problema, porque se juega mucho con la psicología, sí. Y el terror psicológico para mí es de los peores. Esto que vamos a hablar de las backrooms tiene mucho de terror psicológico, pero el problema ya viene, como pasó con dos chicas en Estados Unidos, que asesinaron a otra porque Slenderman lo había obligado a hacerlo. Ese luego es el problema. Sí, claro. Que este tipo de historias puede llegar a un extremo. Claro, este tipo de historias, como vamos a contar aquí en la sección de hoy, tienen su parte de cultura, el videojuego, los relatos de terror, las películas, que obviamente faltan ideas, ya está todo hecho, faltan ideas nuevas, y entonces esto, pues para un director de cine, un desarrollador de un videojuego, le viene de perlas, porque ahí tiene su nicho de mercado. Desde luego. Pero el problema viene cuando esto ya se expande de tal manera que hay chicos muy susceptibles, se lo creen, sí. Y luego pasa lo que pasó, que bueno, fue un caso aislado, lo de Slenderman, pero esperemos que esto de las backrooms no termine tampoco en una tragedia de algún caso pequeño y aislado. Pero que ya enseguida nos vamos a entrar en la historia y van a saber, no es algo, digamos, lo que es la esencia es muy antiguo. Seguro que de niños han tenido pesadilla con el tema de escapar de un laberinto o de escapar de un sitio que no podía escapar. En fin, ese tipo de fobias la hemos tenido todo, y seguro que hemos tenido una pesadilla. Pero vamos con el contenido, vamos a adentrar. Bueno, pues vamos a definir las backrooms. Simplemente consisten en una especie de recreación digital, tú lo has dicho, se ven laberintos interminables de una especie como de sala grande, de oficinas, pero hablamos de un espacio diáfano, no hay nada, es como que cada habitáculo podría haber una oficina. Los típicos edificios estos grandes hemos visto en las series, películas americanas. Además muy similares, ¿verdad? Sí, exactamente. Son ambientes generados aleatoriamente y bueno, se han incluido en videojuegos. Hay vídeos de YouTube que están generando algunas piezas audiovisuales, que luego ya te comentaré, que hay una pieza de 9 minutos que es completamente terrorífica, que es como... Además, esto, ahora te iré lanzando algunas pinceladas de lo que yo, al estudiar este tema, creo que es efectivo como historia de terror, porque tiene mucho de eso, de psicología, también de nuestros miedos, de que lo más simple nos puede dar miedo, aparte de luego poner a un bicho ahí creado, bueno, como Slenderman, ¿no? Que al final Slenderman era una creación de varios terrores de pesadillas, ¿no? El hombre del sombrero, el hombre es oscuro sin rostro, que ha habido muchas apariciones de ese tipo y muchos testimonios que han soñado, que han visto en esos terrores nocturnos de pesadillas al filo de la cama. Dicen que algunas veces han visto a un ser oscuro, una figura alta oscura, sin rostro, que eso sí que es terrorífico. Al ver la cara a alguien, pues puedes pensar que es una recreación mental, puede ser alguien real que se apareció en ese momento. Pero ya verlo sin rostro es como que, claro,
el miedo no tiene una manifestación expresiva, sino que es algo normal, diáfano, sencillo. Y luego le añadieron los tentáculos, que si salía tentáculo, que si raptaba a niños, pues bueno, como una especie de hombre del saco moderno. Pues bueno, esto es otra cosa. Esto es como una nueva manifestación, más de esos miedos, de esas pesadillas, soñar con cuartos diáfanos, aislados, iluminados por esas luces fluorescentes, como los típicos, en esto de las películas del terror saben jugar con esas luminarias, esas luces que parecen fluorescentes, como tenemos aquí en el estudio de Onda Cero, pero imagínate esas luces que de repente parpadean, más amarillentas. Sí, es que es una luz... dan otro toque, sí. Es una luz muy fría, es una luz que luego... en esos espacios de tortura, ¿no? Sí. En esas grandes morgues o en esos espacios, es el tipo de luz que se lleva. No van a ver otro tipo de luz diferente a esta. Pues esa es la imagen que el oyente se tiene que recrear en su cabeza, aunque enseguida, en cuanto busque imágenes en internet, vas a ver que lo que va a ver con las backrooms es una simple oficina inmensa, larga, con ese tipo de iluminación, con ese tipo de suelo como enmoquetado, con esas paredes blancas, amarillentas ahí. Sí. Donde parece que no hay salida. Pero todo tiene un origen, ¿no? Esto. Bueno, todo se origina en el mes de mayo de 2019, cuando un usuario anónimo realiza una publicación donde pedía a otros usuarios que compartieran imágenes inquietantes que les hicieran sentir mal. Y esa publicación se realiza en una web o foro llamado 4chan. 4chan es como un espacio en internet donde yo diría que casi todas las historias creepypastas han nacido ahí. Todas las historias modernas. Estos son espacios están más afincados en la zona de todo lo que es el país de Estados Unidos. Entonces, una de las fotografías que aparece es tan simple como te lo he descrito. Esa habitación diáfana, alfombrada, paredes de color amarillento. Además, el color amarillo da siempre una sensación de angustia, de hasta nerviosismo, psicológicamente hablando. Está muy bien iluminada, como hemos hablado, esas luces fluorescentes, y eso le da un aspecto hasta medio sombrío por esa luz fría que transmiten y esa especie como de sombras al final de una pared. A esa fotografía se le añade la siguiente descripción que te voy a leer. Dice: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en las áreas equivocadas, terminarás en los backrooms, donde no hay nada más que el olor a alfombra húmeda, la locura del amarillo monocromático, el interminable zumbido de las luces fluorescentes y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas segmentadas de manera aleatoria, en las que puedes quedar atrapado. Dios te libre si escuchas algo deambulando por ahí, porque puedes estar seguro de que ya te escucho. Este es el inicio de esas backrooms, con esa historia que luego ya cada uno le iba añadiendo elementos que ahora iremos desgranando. Efectivamente, vamos con ello porque eso es lo más interesante, ¿no? Es el hecho de que luego, este es el origen, pero luego cada uno pues va añadiendo sus diferentes Vamos a ver, historias, ¿no? ya de por sí, si uno, imagínate que un día se sueña o lo colocan, esto es como si te ponen en mitad de la selva, en mitad del bosque, vas a escuchar una cantidad de sonido y lo vas a pasar mal. No estamos acostumbrados ya. A lo mejor el ser humano ancestral sí, porque se ha criado ahí. Pero hoy en día, con todo el tema urbanita, con todos los elementos que tenemos en las ciudades, eso es psicológico. Te ponen en mitad del monte y si no sabes a dónde ir y ves todo oscuro y ves los sonidos de ciertos aves que son algunos terroríficos en la noche, porque nada más que se comunican en la noche, o escuchas ruidos de matorrales, es que te cagas de miedo, hablando mal y pronto. Pues esto es lo mismo. Si a ti te ponen en un edificio diáfano donde no hay nada, donde no hay cuadros, donde no hay mobiliario, donde no hay nadie, tú piensas, ¿dónde estoy? Aquí, digo, en algún momento, al pasar una pared, me va a salir algo. Por eso los sitios abandonados donde no hay nada, donde solo hay escombros o simplemente donde hay la nada, también tienen ese componente de miedo. Yo creo que originan más esa susceptibilidad de que algo me puede pasar, pero es solamente el espacio en sí. No es que te vaya a parecer un fantasma, ni un bicho, ni nada raro. Es que ya solamente el espacio ya parece que te está transmitiendo algo. Entonces, esto es igual. Hay un escenario simple y aquí comienzan a proliferar
esas historias de terror relacionadas con estas backrooms que llegan hasta las redes sociales. Y hasta ya se empieza a especular que esas habitaciones realmente existen, porque como pasa en toda leyenda urbana, hay como un pequeño pozo de realidad. Uh-huh. Toda leyenda tiene algo que origina que se produzca. Y entonces comienzan a publicarse una serie de vídeos en YouTube con usuarios que dicen que estas localizaciones supuestamente son reales y que pertenecen a edificios o espacios originarios que se pueden ver en Google Maps. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, al final, no dejan de ser historias de miedo creadas en la red, uh-huh, se convierten en leyendas urbanas y llegan al mundo del videojuego, que es donde más están impactando. Sí. Porque en ese mismo año, 2019, cuando se crea esta historia de las backrooms, hay un juego, survival horror, que se llaman, que son, uh-huh, bueno, los juegos de supervivencia son la nueva tendencia de éxito. Ha pasado con el juego de Last of Us y algunos más como Far Cry, creo que también tiene ese estilo. Sí, más o menos, Far Cry más de mundo libre. Bueno, tú que tienes un chico más que... Más de mundo libre, juega, no, yo juego también. A Far Cry, por ejemplo, me gusta, es más de mundo libre, pero bueno, es verdad que también tiene ese componente, pero The Last of Us, sí, tanto en la primera parte como en la segunda, sí tienen Además son juegos muy accesibles, está pensado también para que personas ciegas o sordas puedan jugar al videojuego. Pues esa es la nueva tendencia que está triunfando en la industria del videojuego. Pues hay una compañía independiente llamada Pion A Plate Productions, uh-huh, que desarrolla un juego de manera gratuita para PC, bueno, se podía descargar desde la plataforma Steam, uh-huh, y en Linux, y rápidamente este juego se basa en esas backrooms, alabado por la crítica del sector como uno de los mejores videojuegos de terror psicológico de los últimos años. Es decir, no tiene un argumento o historia de fondo como otros más desarrollados. Lo más interesante es la cantidad de niveles, porque ahí es donde está la esencia. O sea, no solamente es este espacio que te estoy hablando de las oficinas, sino que esto parece como una realidad paralela con distintos niveles en los que la inquietud, el miedo se apodera de ti porque no sabes lo que vas a encontrar en la siguiente habitación o en el siguiente nivel. Sí. Y cada nivel pues se va complicando un poco más la historia. Vamos a hablar de niveles, si te parece. Vamos a ir rápidamente, nos quedan 5 minutos. Exacto. Sobre todo porque ya has tocado el tema de los niveles, pero bueno, nos adentramos un poquito más en estas backrooms. ¿Se puede salir, no se puede salir? En fin, cuéntanos. Bueno, en las backrooms no solamente vemos las oficinas. Ya se han creado plataformas con túneles, en casas, en grandes hoteles o superficies comerciales. Se dice que la única forma de huir de ellas parece que es encontrar ese hueco dentro de ese espacio digital creado artificialmente que se llama no clip. Es como un juego, como una distorsión que se produce en la imagen. Uh-huh. De ahí atraviesas en la realidad de ese espacio y pasas directamente a otro nivel o a otra habitación del mismo nivel. De alguna manera es como la recreación de esa realidad paralela, surgida a nivel psicológico dentro de nuestras pesadillas, como la mayoría de creaciones de este tipo, las que te puedas cruzar con criaturas o entidades que te persiguen y que son indescriptibles. Ya son tan conocidas que, como pasó con el caso de Slenderman, hay personas que se preguntan si esto será verdadero o no. Pero sí, ahora vamos a lo que te he comentado de los niveles, porque de alguna manera es como utilizar la metáfora de la Deep Web. La Deep Web, esa red profunda que dice que cuanto más profundices en esos niveles te vas a encontrar con lugares más horribles, con páginas web donde se trafica con todo tipo de cosas. Pues eso es igual. En las páginas wikis, que son las comunidades virtuales donde los usuarios aportan contenido e información, ahí se mencionan los distintos niveles que presentan estas backrooms. Y tenemos, te voy a mencionar hasta el nivel 3, porque luego hay, es que ya te digo, yo creo que ya hay hasta decenas y decenas de niveles. Dicen que el nivel 0 es el lobby. Es ese espacio que te he dicho, esa alfombra con olor a humedad, paredes amarillas monocromáticas y luces fluorescentes zumbantes. Ahí encontramos una de las entidades imaginarias que se ha creado para este nivel, que son los crawlers, seres de tipo humanoide, desfigurados y maníacos que te gritan y te persiguen. Y eso, pues ya sabes, lo único que tienes que hacer es huir de ese tipo de criatura que te está gritando, rugiendo, y pasas un miedo que eso, estando en tu habitación de noche oscuras, vamos, yo no me lo quiero ni imaginar. Luego tenemos el nivel 1, que la llaman la zona habitable. Dicen que es más oscuro y de aspecto más industrial que el nivel anterior. Tiene un aspecto más húmedo y tétrico, con la particularidad de que las luces se apagan y es cuando aparecen los seres para atormentarte y perseguirte. Pasamos al nivel 2, nos adentraríamos en los sueños de tuberías y aquí encontramos un escenario de largas y largas tuberías donde más miedo pasas porque
Por lo menos en los anteriores sí puedes encontrar habitáculos donde puedes salir, pero en este nivel parece que no puedes salir nunca, y yo diría que es hasta más claustrofóbico, porque los túneles tienen una cosa que juegan ya con el tema de la claustrofobia. Los otros, mira, todavía tienes techo, pero aquí, que es todo lo mismo, esto ya tiene que ser un nivel mucho más complicado. Y el nivel 3 lo llaman la estación eléctrica. Es decir, tenemos de nuevo una estación industrial que parece infinita, con pasillos mucho más estrechos, y en algunos espacios lo que tienes que pasar como gateando. Esto implica pues un nivel más de agobio, más de terror, porque si te pilla un bicho de estos y te persigue, imagínate pasar por una zona donde además encuentras un espacio eléctrico donde juegas ya un poco con ese sentimiento de que me voy a quedar aquí enganchado. Digo, no voy a morir porque me coja el bicho, sino voy a morir electrocutado aquí por tocar algún cable a una zona donde me puedo achicharrar completamente. Tenemos un minuto, solo un minuto. Has comentado antes que hay más niveles, pero un minuto para que comentes un caso muy particular, el del chico este de Kane Parsons, porque, claro, si alguien tiene interés lo puede ver en YouTube y sí. Es bastante aterrador. Bueno, esto ya para terminar, porque esto todavía es muy reciente y no sabemos cómo va a acabar el tema de las backrooms. Yo creo que acabará pues eso, con series, con películas, y tiene ya varios videojuegos. Bueno, después de varias publicaciones en Twitter y en TikTok, sobre todo en esta última es donde el fenómeno ha pegado muy fuerte con esos vídeos cortos, las backrooms se puso más de moda todavía cuando en enero del año 2022 un tal Kane Parsons, que resulta ser que es un chico de 16 años conocido como Kane Pixels en YouTube, sube un vídeo de unos 9 minutos de duración titulado The Backrooms, Found Footage. Es decir, es como una pieza grabada en forma de metraje encontrado, con ese estilo VHS de antaño, donde aparece esa sala diáfana, ese espacio de oficinas, y un ser extraño y humanoide que te persigue. Este vídeo tiene casi 2 millones de visitas en sus 9 minutos de duración y ya está considerado uno de los vídeos más terroríficos de Internet. Y esto es lo que ya muestra lo que es la esencia de estas backrooms. Yo le he echado un vistazo y la verdad es que sí, bastante terrorífico. Nos tenemos que ir porque tenemos que ir enseguida al deporte. Samu, te esperamos la semana que viene. Seguimos abriendo la puerta de la caverna aquí, la sintonía de Onda Cero. Que pases una buena semana. Igualmente. Hasta luego, gracias. Onda Cero Badajoz.